Bueno, entonces hoy les voy a explicar la guía número 6 y en forma resumida la práctica, ¿ya? Entonces, la práctica de hoy es determinación del coeficiente de rozamiento estático y coeficiente de rozamiento dinámico. Los objetivos de esta práctica son los siguientes: determinar el coeficiente de rozamiento estático de un sistema madera-madera, determinar el coeficiente de rozamiento dinámico también de un sistema madera-madera. Y luego tenemos la determinación de la propagación de errores en la determinación de los coeficientes, tanto el estático como el dinámico. Luego aquí tenemos algo del fundamento teórico relacionado a la práctica, que también ya lo hemos visto nosotros en la teoría, ¿no? Entonces habíamos indicado de que el coeficiente de rozamiento es una constante adimensional, significa que no tiene dimensiones y que expresa la oposición o la resistencia que ofrecen las superficies en contacto a deslizar una respecto a la otra. El coeficiente de rozamiento lo representamos con la letra griega mu, que comúnmente se pronuncia ñu, ¿eh? Bueno, por más que nosotros hagamos deslizar superficies pulidas, siempre van a haber fuerzas de rozamiento en el contacto de las dos cuando nosotros queremos deslizar una encima de otra. Si nosotros, digamos, colocamos una superficie pulida de acero sobre otra superficie y queremos deslizarla una respecto a la otra, siempre va a haber una fuerza de resistencia o de oposición, ¿ya? Por más pulidas que sean. Esto se debe a la adherencia que hay entre las superficies o a la adherencia que hay entre los átomos y moléculas de cada una de las superficies, ¿ya? Y esta adherencia se debe precisamente a las fuerzas intermoleculares que hay entre ambas superficies, ¿ya? Como al ser finas las superficies, los puntos de contacto son tantos que al deslizar una superficie sobre otra, pareciera que nosotros quisiéramos arrancar las moléculas o las partículas de la superficie. Pero eso no se puede justamente debido a las grandes fuerzas de atracción o intermoleculares que hay entre ambas superficies, ¿ya? Bueno, el coeficiente de rozamiento depende de muchas variables, ¿ya? Principalmente depende de la naturaleza de los materiales, del acabado de la superficie, si es pulida, si es áspera, ¿ya? Depende de la velocidad relativa, la temperatura, la humedad, los elementos intermedios y también el grado de contaminación, ¿ya? Nosotros tenemos dos coeficientes de rozamiento. Un coeficiente de rozamiento estático que se lo mide cuando la superficie está en reposo o actúa cuando un cuerpo está en reposo. Si nosotros les daba el ejemplo en la clase, si nosotros tenemos una caja muy grande, muy pesada, y si nosotros lo empujamos, no vamos a lograr hacerlo mover. Pero el momento que nosotros empujamos o jalamos, ya actúa la fuerza de rozamiento estática, antes de que el cuerpo empiece a moverse. Y luego tenemos el coeficiente de rozamiento dinámico, que se lo mide cuando ambas superficies están en movimiento, o actúa cuando ya el cuerpo está en movimiento, cuando ya un cuerpo se desliza respecto a otro, ¿ya? Ahora, en la práctica se ha demostrado que el valor del coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico, ¿no? Y esto se comprende desde el siguiente punto de vista, ¿ya? Siempre es más difícil poner en movimiento un cuerpo que ya mantenerlo en movimiento una vez de que se ha iniciado el movimiento. Para empujar un auto que está en reposo se requiere de mucha fuerza, de 3 o de 4 personas. Pero ya cuando el auto está en movimiento, 2 personas ya lo pueden seguir empujando. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento dinámica es menor que la estática, ¿ya? Ahora, las fuerzas de rozamiento siempre son proporcionales a la fuerza normal, ¿ya? Nosotros sabemos que la fuerza normal es la reacción que ejerce la superficie de contacto donde está apoyado un cuerpo, ¿ya?
Entonces, esas fuerzas de rozamiento son proporcionales a esa fuerza normal. Entonces, estudios efectuados, investigaciones, experimentos en laboratorio han demostrado que esa constante de proporcionalidad es justamente lo que nosotros llamamos el coeficiente de rozamiento. Entonces, a partir de esa experimentación, se ha deducido esta ecuación empírica, que la fuerza de rozamiento es igual a ñu por la normal, siendo ñu el coeficiente de rozamiento, ya sea estático o cinético, y ñu la normal o la fuerza normal. ¿Ya? Ahora, para calcular o encontrar el coeficiente de rozamiento estático y dinámico en el laboratorio, se ha trabajado con dos superficies planas, en este caso de la práctica, dos superficies de madera, ¿ya? Que son un plano inclinado y un bloquecito de madera que va a deslizar en esa madera o en el plano inclinado, ¿no? Entonces, para la deducción de la ecuación que nos permita calcular este coeficiente, hemos tomado en cuenta la consideración de que el bloque tiene que estar en reposo o en movimiento con velocidad constante. Entonces, el análisis teórico no lo voy a hacer al detalle, pero ustedes ya saben, si nosotros tenemos un cuerpo que se encuentra sobre un plano inclinado y si cumple con la primera condición de equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas en la dirección Y va a ser igual a cero. La sumatoria de fuerzas en la dirección X también va a ser cero. Ahora, si también, digamos, se encuentra deslizando con velocidad constante, también la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero, ¿ya? Entonces, el análisis lo van a volver a hacer ustedes. Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero y la sumatoria de Fx igual a cero, ¿no? Entonces, haciendo la sumatoria de las respectivas fuerzas, tenemos que la normal menos la componente del peso en la dirección Y va a ser igual a cero. Y de aquí sabemos nosotros que un plano inclinado, la normal es directamente igual al peso por el coseno del ángulo alfa. La fuerza de rozamiento es ñu por la normal, ¿eh? Pero la normal es P coseno de alfa. En este caso estamos representando con alfa el ángulo que forma el plano inclinado con lo horizontal. La sumatoria de Fx, tenemos la componente del peso en la dirección X, va a ser igual a la fuerza de rozamiento. Pero la fuerza de rozamiento es igual a ñu P coseno, igual a P seno. Entonces, de aquí, nosotros despejando ñu, encontramos que es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa, ¿ya? Y el seno de alfa sobre el coseno de alfa es directamente la tangente de alfa. Pero si nosotros conocemos la altura de un triángulo y la base, en este caso la altura lo representamos con H y la base del triángulo con D. Entonces sabemos que la tangente de este ángulo alfa es cateto opuesto, que viene a ser H, sobre el cateto adyacente, que es D. Entonces, si nosotros conocemos la altura H y la distancia horizontal D, podemos calcular con mucha facilidad a partir de esta ecuación el coeficiente de rozamiento. Bueno, los materiales para la práctica son los siguientes: un soporte metálico, una superficie plana de madera, que es un plano inclinado, un bloque de madera y un par de reglas para medir la altura y la distancia. Anoche yo ya les envié la guía con los valores que yo he medido el día de ayer. Para que no sea muy larga la explicación de la práctica, entonces yo ya directamente les envío la guía con los valores medidos, ¿ya? Siempre tratando de medir lo mejor posible para que los cálculos también salgan de la mejor manera posible, ¿ya? Entonces, tenemos la explicación de la determinación del coeficiente de rozamiento estático, que lo voy a hacer directamente allá en la práctica. Ya ahorita voy a pasar para que vean ustedes el equipo que hemos armado. Y luego tenemos la explicación para la determinación del coeficiente de rozamiento dinámico. En realidad, los valores que medimos son la altura del plano inclinado y la distancia horizontal, ¿ya? Entonces, yo puedo tomar la altura en cualquier punto, en la mitad del plano o aquí en el extremo. Si tomo aquí en el extremo, entonces tengo que medir esta altura y toda esta distancia horizontal. Si tomo este puntito, entonces mido la altura y la distancia horizontal.
Si tomaría aquí otro puntito, sería esta altura y la distancia horizontal, ¿ya? Entonces, de esa forma, medimos los valores de H y de D, tanto para la determinación del coeficiente de rozamiento estático, madera-madera, como para la determinación del coeficiente de rozamiento dinámico, madera-madera. Entonces, los 5 valores de H están aquí, los 5 valores de D, lo mismo en esta otra tablita, los 5 valores de H y los 5 valores de D. Entonces, con estos valores ustedes van a hacer sus cálculos. Entonces, tenemos en la primera tabla, que dice determinación del coeficiente de rozamiento estático. Ustedes trasladan estos 5 valores de H aquí y los 5 valores de D, ¿ya? Luego sacamos la sumatoria de los 5 valores de H, la sumatoria de los 5 valores de D. Luego sacamos el promedio de H, el promedio de D. Aquí elevamos al cuadrado los valores de D y también elevamos al cuadrado los valores de H, ¿ya? Y aquí tenemos la sumatoria, ¿ya? La sumatoria también de los valores de D al cuadrado y la sumatoria de los valores de H al cuadrado. Entonces, calculamos en primer lugar el valor promedio, que será igual a H promedio sobre D promedio, ¿no? Entonces, el error lo calculamos con esta ecuación, que dice raíz cuadrada de sumatoria de D al cuadrado menos la sumatoria de los D al cuadrado entre N, en este caso N es 5, dividido 5 por 5 menos 1. Ese es el error de la distancia. Con la misma fórmula calculamos el error de H, de la altura. Entonces, raíz cuadrada, aquí tenemos la sumatoria de los H cuadrados, que son estos, ¿ya? Menos, dice, la sumatoria de los H al cuadrado. Entonces, la sumatoria, aquí está la sumatoria de los H elevado al cuadrado. Esto no tiene que confundirse. Dividido 5. Y aquí tenemos 5 por 5 menos 1. Luego calculamos el error del coeficiente, que será igual al valor promedio, paréntesis, el error de la altura sobre H raya, H promedio, más el error de la distancia sobre la distancia promedio. Aquí tenemos los errores. Yo esto he medido con una regla, entonces el error es 0,1 centímetros para ambos casos. Finalmente expresamos el valor verdadero, que será igual al ñu promedio más menos el error, ¿ya? Luego calculo el error relativo, el error porcentual. De la misma forma se procede con el coeficiente de rozamiento dinámico, ¿ya? Entonces, una vez de que expresan, luego, bueno, expresan sus resultados. Entonces, ¿cuánto vale el coeficiente de rozamiento estático? ¿Cuánto vale el coeficiente de rozamiento dinámico? ¿Cuál ha sido su error relativo? ¿Cuál ha sido su error porcentual? Finalmente tenemos el cuestionario, que hay que responderlo, ¿no? Hay que responder las 15 preguntas para ser presentadas en su informe. Entonces, con esto está, digamos, terminada la explicación de la guía. Ahora vamos a pasar un poquito a que vean ustedes el plano inclinado. En realidad yo me he traído de allá del laboratorio, ¿ya? Entonces ahora... ¿Se ve ahora? ¿Se ve el plano inclinado? Sí, Muy bien. Entonces, este es nuestro plano inclinado, que es nuestra superficie de madera, ¿ya? Aquí tenemos un soporte. A esta madera se lo ha hecho un agujerito aquí, ¿ya? Se lo ha hecho un agujerito y para que incruste el eje de aquí de esta nuez, ¿ya? Entonces, tenemos aquí la superficie de madera. Ahora, en esta madera yo he trazado aquí una raya, fíjense. Es una raya para que a partir de ahí nosotros hagamos resbalar el bloque, ¿ya? Entonces el bloquecito de madera es este. Entonces el contacto es madera, madera. Ahora, para la determinación del coeficiente de rozamiento estático, lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos lo más horizontal que se puede. Tampoco es necesario horizontal. Colocamos el bloque y aquí en la rayita yo coloco el bloquecito de madera, ¿eh? Entonces, una vez de que está el bloquecito de madera, empezamos a subir hasta que empiece a deslizar. Entonces empiezo yo a subir, sigo subiendo,
como haya deslizado, entonces yo ahí ajusto, ¿ya? Ajusto con mucho cuidado, de tal manera que no se mueva. Entonces ahora yo he medido desde aquí una raya, lo ven esta raya. Entonces a partir de ahí yo voy a medir la altura, ¿ya? Entonces, mi altura de ahí, pues dice, no creo que se vea, no se ve mi regla, ¿ya? Pero entonces a partir de ahí, entonces yo mido, por si digo, 21 centímetros H, y aquí está mi otra regla. Entonces a partir de ahí, yo mido hasta allá. Entonces digo 43 centímetros. Entonces 21H y 43D. Entonces nuevamente, repito otra vez. Entonces agarro otra vez, coloco el bloque en la misma posición, ¿ya? Y empezamos a elevar. A deslizar. Entonces otra vez aseguramos y medimos nuevamente la altura. Entonces otra vez aquí agarro yo. Y digo al 20,5, 20,6, digamos, por decir, ¿no? Entonces ahora agarro aquí y mido allá la distancia. 42,5. Entonces anoto nuevamente el valor de H y el valor de D, ¿ya? Entonces eso hago 5 veces. Entonces ya tengo yo los 5 valores de H y los 5 valores de D para el coeficiente de rozamiento estático. Ahora, para el coeficiente de rozamiento dinámico, nosotros tenemos que hacer deslizar el bloque dándolo un pequeño empujoncito. Digamos, yo lo coloco ahí y lo hago esto. No avanza, ¿no ve? No avanza. Coloco ahí y lo doy un tincacito que llamamos. No avanza. No avanza. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos la pendiente. ¿Ya? Yo subo ahí por decir. Entonces, agarro ahí, coloco y lo doy un impulso. Nada. Entonces, tengo que seguir subiendo un poco más. Ahí, a ver. Entonces, agarro ahí y lo doy a ver. Correcto. Entonces, como ahora ya ha deslizado, entonces ahora mido la nueva altura que va a ser menor que en el anterior coeficiente. Ahí está. Aquí está. Entonces ahora yo tengo 15, 16, 17, 17,5 por decir, no 18. Entonces tengo 18 la altura y tengo 45 la distancia. Entonces ya tengo el primer valor para el coeficiente de rozamiento dinámico. Entonces otra vez ahora. Entonces esto trata de tener, si tuviéramos 10 valores mejor, ¿no? Entonces a ver ahí. Otra vez coloco el bloquecito y le doy el tincacito. Correcto, ¿no? Entonces nuevamente agarro. Entonces digo la altura ahora, a ver, tengo 18, 18, 18 y allá tengo 44. Entonces anoto, 18, 44. Y así nuevamente, digamos, hago hasta obtener los 5 valores, ¿no? Entonces agarro, coloco nuevamente, a ver, ahícito. No va. No va, se queda. Ahícito. Puede ser ese también, ¿no? O si no, digo, no, un poquitito más, un cachito lo voy a dar, ahícito. Para que deslice mejor. Mucho. Ahícito. Porque tienen que deslizar con el empuje. Un poquito más, ahícito. Bueno, puedo medir ese valor. Y si quiero, sigo jugando, ¿no? Tengo toda la mañana. Ahí está. Entonces agarro así, mido nuevamente la altura. Digo, esta altura es 17, 18, 19. Y allá tengo 44,5. Entonces, de esa forma medimos los 5 valores de H y los 5 valores. Para saber que hemos medido aproximadamente bien los valores, va a ver ustedes de que el coeficiente de rozamiento dinámico tiene que ser menor que el coeficiente de rozamiento estático. Eso lo van a comprobar ustedes con los cálculos, ¿ya?
Muy bien, entonces con eso está terminada la práctica 6. Recordarles que el próximo martes tienen que dar ya la segunda evaluación de la guía 4, de la guía 5 y de esta guía. ¿De acuerdo? Bueno, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Aquí voy a parar yo la grabación.